continuamos con nuestro invitado, el profesor Germán Muñoz. En su tercera entrega vamos a compartir con él la historia de su bachillerato y muchas otras anécdotas que comparte con nosotros. Don Germán, ¿cómo fue ese inicio de su secundaria? La secundaria, ¿cómo le parece que yo terminé la primaria y le dije al papito mío, al abuelito mío, yo quiero descansar, porque es que yo estoy como muy cansado? Entonces el papito mío, porque mi papá no se preocupaba mucho así como del estudio de nosotros, sino que se preocupaba era más bien como por trabajar y llevar el sustento y tomarse sus aguardientes, ¿sí? El papito, el abuelito mío y la abuelita, la mamita, ella y las tías se preocupaban más, era por que yo saliera adelante. El papito, Blas, su espíritu vive conmigo. Él inclusive un día me dijo, vea mi hijo, si de pronto en la entrevista le dicen, ¿dónde vive usted? No diga que en la casa de los papitos, diga que en la casa de los abuelos. Y mire que yo aquí estoy diciendo papito, pero le digo porque es que él fue un ser humano para mí tan importante como niño, como persona, que me apoyó en el estudio. Entonces yo le dije, papito, yo quiero como descansar. Entonces me dijo, bueno, hagamos una cosa. Vea, como usted ya va para primero bachillerato, en 1962, no había nacido usted, entonces hay un colegio por allí y que me han dicho que es muy bueno, aquí en Manrique, el Instituto Santiago Pérez. Entonces la tía Ligia, la tía Blasina, me llevaron allá al colegio, al nuevo colegio, y entonces me dijo el papito, vea, lo vamos a matricular, usted va los primeros días, usted observa, si le gusta, si está muy cansado, se viene para la casa, o si no, se queda. Con ese compromiso yo me matriculé en el Santiago Pérez, ahí en Manrique, en la 45, con la 70, un colegio mixto. Como yo venía de la escuela Miranda, donde no había mujeres sino niños todos, cuando yo entro y veo estas muchachas tan bonitas, ay, mira qué niñas tan lindas, pensaba yo. Y entré a sexto de bachillerato y empecé a estudiar y me amañé. Allá conocí a un compañero, Ricardo, que en estos momentos él es profesor en la Universidad de Antioquia, profesor de guitarra, cantaba muy lindo como Felipe Pirela. Y él cantaba y todas las muchachas vivían en la pendiente como un poquito de desencanto. Y yo trataba de cantar, pero a mí no me daba el canto. En cambio Ricardo cantaba muy lindo y las muchachas se enamoraron de él. Y la muchacha más bonita, muchacha Fanny, se enamoró de él, se casó con él. Había entre ellas una muchacha que fue la que me hizo como quedarme en esa escuela, en ese colegio. Era una casa, el colegio era una casa así de grande, de familia, y entonces ella entraba y ella tenía los ojos muy grandes y era muy troza, y como tenía la falda tan cortica, yo le observaba, ya eran las rodillas, esas piernas que tenía unas rodillas muy gruesas, y entonces yo era un niño y entonces yo me amañé mucho estudiando. Comenzó a enamorarse. Sí, claro. Pero ella pasaba y se movía así como una palmera y yo, Germán, presta atención, sí señor. Y entonces, pero ella me miraba y yo la miraba, pero a mí me daba miedo hablarle. Me da pena, claro. A mí me daba mucha pena, ay María. Y fuera de eso, pues ella tan grande y tan gruesa y yo tan pequeño. No, uno como niño sufre mucho. Claro. Oiga, y entonces
Yo, yo gané el año y entonces al año siguiente le dije al papito, no, yo quiero descansar, no, yo quiero descansar. Entonces me dijo el papito, hombre, pues usted ya ganó el año, hagamos el ensayo. Va en la primera semana y si de pronto se cansa mucho y se aburre, entonces se viene para la casa. Ah, bueno, sí, claro. No, listo, entonces ya entré al segundo de bachillerato, conocí nuevos amigos, nuevas muchachas, profesores. Había un profesor que nos daba artística, se llama Don Hernán, que en paz descanse. Don Hernán era una persona muy pobre, era un profesor muy pobre, muy flaco, pero de una gran calidad humana, y yo siempre le prestaba atención. Él a veces se le olvidaba que tenía el saco roto y a veces se quitaba el saco para colgarlo ahí en el perchero y los compañeritos se reían porque la solapa del saco estaba toda rota, toda rasgada. En ese entonces a los maestros no les pagaban casi nada y yo sentía lástima y pena por este profesor y lo único que hacía era portarme bien en sus clases. Donde esté, muy querido. Allá conocí a un profesor que fue secretario de Educación, el profesor Enrique Batista, que era estudiante de la universidad y nos daba clases de historia. Este profesor, años más tarde lo volví a ver dictando clase, me dio clase en la Universidad de Antioquia. Yo soy egresado de la Universidad de Antioquia. Y allá me tocó verlo a él, al doctor Enrique Batista, como profesor de la Universidad de Antioquia, y años más tarde él fue secretario de Educación en la ciudad de Medellín. Entonces todo eso son recuerdos bonitos de personas que pasaron por la vida de uno. Don Octavio Velázquez, doña Enriqueta, que era la dueña del colegio, una señora gordita, muy gordita, pero se pintaba los labios de rojo y era muy ñatica, y yo la apreciaba mucho. Y a sus hijos, a Octavio Velázquez, que en paz descanse, fue compañero mío, ya murió. Y bueno, entonces ya después de que salí de segundo de bachillerato, ya el papito dijo, no, hay que buscar otro colegio que sea más barato. Entonces nos fuimos buscamos colegio en Aranjuez, en el Gilberto Alzate Avendaño, que queda en el barrio Aranjuez, detrás del Colegio de María, que era un colegio de mujeres. Pero allí hice tercero de bachillerato. Pero hay algo muy bonito que me gustaba del colegio, y era el recorrido que yo hacía del barrio de Campo Valdés, ahí en la 78, hasta el otro barrio en Aranjuez. Entonces me iba por la mañana, me regresaba de Aranjuez para Campo Valdés a almorzar, almorzábamos y luego salíamos otra vez por la tarde hasta el barrio de Aranjuez, y ya por la tarde nos veníamos ya para la casa. Era una caminata más o menos, póngale usted yo le pongo para ahí unos 6 kilómetros de barrio a barrio, pero era una caminata muy agradable porque uno se iba con los amigos, conversando, cantando, molestando. Esa época es bonita y uno tiene que recordarla con cariño. Compañero Pablo Emilio Callejas, era un compañero que vivía ahí en la 78 y siempre nos íbamos
para el estudio, él bailaba muy bien y era muy bueno para los golpes, él me defendía. Allá en el colegio conocí profesores como don Gustavo, que era el rector, y otros profesores que realmente, don Gustavo, don Eliodoro Rojas, el profesor de español, el profesor Mancipi, que era el profesor de educación física, el profesor Gerardito, don Gerardo, que era el profesor de trigonometría, el profesor Toño Loco, que en paz descanse, lo llamamos Toño Loco porque tenía unas gafas de esas que son de aumento, y uno como niño gozaba mucho, tenía un diente de oro, entonces uno era muy chistoso porque él hablaba muy fuerte y nos asustaba, pero era una gran persona. Lo llamamos Toño Loco. Y otras profesoras que no recuerdo porque eso fue por allá en el año 1965-66. Y allí, cuando llegué al quinto de bachillerato, ese año aprendí a jugar billar. Ahí fue cuando me enseñaron a jugar billar, un amigo mío, don Álvaro. Me enseñó a jugar billar y ya no iba al colegio por irme a jugar billar. Comienza como otra parte de la historia de su vida, ¿cierto? Sí, comienza como otra parte de la historia. Pero antes de que hablemos de esa parte, es bueno resaltar dos cosas de lo que usted nos acaba de compartir. Lo primero es que en ese año, en esa época, había mucha dificultad para uno acceder al estudio. El estudio era casi que un privilegio. Según nos cuenta usted, había que pagar el bachillerato. Hoy en día todo es gratis. Eso era un sacrificio muy grande, me imagino yo, porque para sacar recursos, bien limitada la familia, y para poder darle el estudio a los muchachos. Lo segundo era todo ese sacrificio que hacían ustedes, que nos cuenta que caminaban más o menos 6 kilómetros entre barrio y barrio. Hoy en día todas las facilidades que tienen los muchachos, y a veces pues se quedan en la casa, que no tienen que andar sino por ahí de cuadra a cuadra, ¿cierto? Entonces mire todos esos valores tan bonitos que resaltamos. Exactamente, sí. Pero es decir, esa caminata eran muy agradables porque uno se iba conversando con los amigos, con las compañeras, y había un colegio de mujeres que se llama el Colegio de Lourdes, y uno caminaba aquí abajo por la carretera y mirando hacia la montaña miraba ya a esas muchachas de uniforme azul y le gritaban a uno cosas de allá, y uno como en ese entonces tenía el corazón así como nuevecito, uno le palpitaba el corazón cuando veía a estas muchachas allá, pero esas sí tenían el uniforme abajo de la rodilla, ¿sí? Eran azulitas porque ellos estudiaban donde las monjas. Entonces uno las miraba allá y ellos le volvían a uno la mano, y uno era feliz porque uno que llevaba para el algo agua, o ni agua porque uno se pegaba ya a las canillas a tomar agua. Uno no exigía porque no había con qué para que le dieran a uno para el algo. No, uno se iba, uno almorzaba o desayunaba y se iba así, y ya uno allá pues si tenía algo con qué comprar algún ponqué, alguna rosquilla, o tomaba uno agua, se pegaba uno de la pila del acueducto y tomaba agua, pero pasaba uno bueno y tenía unos amigos y estudiaba cosas muy importantes, el inglés, el francés, profesores muy especiales, muy queridos. Yo perdí quinto de bachillerato porque me descuidé jugando billar. Ahí fue cuando empecé prácticamente ya mi etapa de adolescencia, ¿sí? Y ya llegaron los amigos y yo ya empecé a jugar billar. Y entonces cuando perdí el año, yo llegué a la casa y entonces le dije al papito, al abuelito mío, que ha sido la persona más linda
al igual que la mamita y mi papá y todos. Pero es que el papito sí uno recuerda más a unas personas tan bellas. Claro, claro. Yo pensé que me iban a regañar, hombre. Hay personas que marcan más la vida que otros. Sí, y hay profesores que marcan más la vida que otros en los niños. Don Germán, continuamos en esta maravillosa charla, hombre. Uno de los principios de la comunicación es eso. Y comunicar es despertar en los sentidos de cada uno de los oyentes sentimientos, recuerdos y muchos valores. Y ese es uno de los objetivos de este programa, comunicar. Como comunicador, pues, es uno de los objetivos que uno tiene. Claro. En cada partecita de cada historia que usted nos cuenta, de su historia, en cada fragmento, pues, yo sé que la gente va sintiendo muchas cosas, ¿cierto? Porque esa es la idea, que la gente se imagine, que la gente se recree a través de las historias y de las palabras. Bueno, entonces íbamos en quinto bachillerato. Usted perdió quinto bachillerato por ponerse a jugar billar. No, el quinto bachillerato, sí. Quinto bachillerato, yo perdí quinto bachillerato por ponerme a jugar billar. Entonces yo llegué a la casa y llegué triste y entonces con pena pues le dije al papito que había perdido el año. Yo pensé que me iban a regañar o que hasta ahí llegaba yo. Y entonces lo primero que me dijo el papito fue: no, mijo, tranquilo, de todas maneras usted no se puede quedar ahí, tiene que repetir es el quinto, busque un colegio que yo le pago. Entonces yo volví al Gilberto Alzate Avendaño de Aranjuez. Como yo era tan amigo o hacía reír al rector don Gustavo, entonces yo fui a don Gustavo: qué pena, yo vengo a ver si me hace el favor, y me recibe. Y él con una sonrisa muy amable me dijo: no, aquí no recibimos repitentes. Nosotros lo tildábamos a él de que él era muy colorado, muy rojo. Don Gustavo, allá viene todo rojo. Pero yo sentí una vergüenza cuando él me dijo: no, aquí no le damos puesto a los repitentes, Germancito, búsquese otro colegio, usted es muy querido y todo, pero no podemos. Ah, bueno, don Gustavo. Pero eso me aturdió, porque uno piensa que a veces las personas le pueden responder a uno de otra manera, que lo van a apoyar, pero no. Entonces el papito me dijo: no, busque otro colegio. ¿Y cómo le parece que encontré un colegio en el Parque de San Ignacio, en Medellín? El Liceo Consejo Municipal de Medellín. El Consejo Municipal de Medellín, por ordenanza tal, creó un colegio público para quinto y sexto, especializado en matemáticas. Quinto y sexto. Solamente van a aceptar quinto y sexto. Ay, entonces yo me fui para allá. Pero mi Padre Celestial, Dios ha sido muy bueno. Mi ángel de la guarda, me llevaron hasta allá. Y entonces eso queda ahí en la plazuela de San Ignacio. Subida de Buenos Aires. Subida de Buenos Aires, sí. Yo me puse a buscar el colegio y me hablaron del Consejo Municipal, el Liceo Consejo Municipal de Medellín, que fue creado por los concejales de Medellín para atender el personal de quinto y sexto en área de las matemáticas, con especialidad en matemáticas. Y eso ya no era como un problema, porque con lo de la dificultad con las matemáticas. Con las tablas de multiplicar. ¿Usted qué pensó? No, yo en ese entonces, lo único que pensé es que me tenía que entrar a ese colegio, porque ya se iban a iniciar las clases y yo sin colegio. Entonces, yo ingresé al Colegio Municipal de Medellín y allí conocí profesores muy queridos, compañeros nuevos. Ahí sí tenía que desplazarme
De Campo Valdés hasta el Consejo Municipal de Medellín, ahí sí bajaba en carro y me subía a pie. Y bueno, allí se hizo mucho énfasis en la parte de la física, de la química, de las matemáticas. Yo tenía unos compañeros que sabían mucho y entonces unos me colaboraban, otros no me explicaban, pero de todas maneras yo era una persona, un muchacho joven y ya prácticamente tenía unos 17 años, 18 años. Allí conocí unos compañeros muy queridos, los centros literarios. Me acuerdo mucho que allí en ese colegio me hice famoso porque en ese entonces había un cantante, Rafael, el monstruo de la canción, y me gustaba mucho cantar las melodías de él, y en los centros literarios pues yo cantaba y había que ver esas muchachas como me miraban, como me admiraban, y yo me sentía admirado, pero realmente yo era muy tímido y solamente nos mirábamos con mucha intensidad, pero no más. Yo he sido como más bien corto de palabra. El hecho fue que una de esas miradas se encontró con una niña, Esther, la señorita Esther Agudelo, que en este momento está en Australia, y recuerdo que ella vivía en Envigado. En ese entonces habían unas argueritas, unos carritos que parecían unos baúles y que los llevaban a uno hasta allá, hasta Envigado, que era de Medellín a Envigado, son por ahí unos 15 kilómetros. Y era un encanto uno viajar en esas. Yo viajaba con un compañero, Jorge Ortiz, y íbamos a visitar dos hermanas. Y entonces siempre Jorge Ortiz era muy bueno para las matemáticas y él me explicaba mucho y muy querido, un muchacho muy formal. Entonces a veces nos poníamos de acuerdo, íbamos a visitar pues dizque a las novias, pero eran dos amiguitas esto. O al menos en el caso mío, pues yo iba y yo sentía que el corazón me palpitaba mucho. Pero uno era muy tímido en esa época. El caso es que viajábamos, hacíamos el recorrido a Envigado, muy bueno. Yo terminé ese año cantando. Ese año empecé por primera vez en la historia a conocer el sabor del alcohol, porque habían unos compañeros que eran más avesados en el conocimiento del etílico. Entonces ya lo invitaban a uno a las farras, a esos encuentros donde uno iba a tomar licor. Oiga, recuerdo con gratitud y con cariño a un profesor de física. Esa física, eso me daba a mí muy duro, porque hay un problema de dos trenes que arrancan, el uno arranca de un punto A y el otro del punto B a una velocidad espeluznante, no sé de cuántos kilómetros, y entonces hay una pregunta: ¿cómo hace uno para que el que guía en cierto punto, para que no se crucen y no se vayan a chocar esos trenes? Entonces hay que contabilizar el tiempo. Bueno, eso es un enredo muy tremendo. Dios mío, por Dios, ¿qué es esto? Yo no entendía nada. Esa física. Oiga, una vez, como anécdota, en ese entonces vino un bailarín, Antonio Gades, de puro flamenco. Y entonces en una exposición que había que hacer sobre física, yo me puse a hacer como una especie de prólogo, una introducción, con el ánimo de que sonara la campana y me salvara, porque yo no entendía qué era lo que iba a explicar sobre unas hipotenusas o unos catetos, unos problemas muy intrincados. No, mejor dicho. Entonces, como yo más o menos manejaba en ese entonces como cierta versatilidad como para
para ir envolviendo al profesor de una manera que me permitiera que me sonara la campana. Y los compañeros se dieron cuenta porque el profesor, de esos profesores muy queridos también, pero muy serio, era muy gordo. Y entonces, como yo estaba hablando tanto, él como que se durmió. Y entonces, cuando menos pensó, sonó la campana y el profesor despertó y yo le di gracias a Dios. ¿Y le puso buena nota o qué? Y entonces me dijo, muy bien, hombre, Germán Muñoz. Y esos compañeros míos, hermano, vos sí nos hiciste, pero fue gozar allí. Y yo hablándole de Antonio Gávez y haciendo esa introducción, y él se me durmió, porque ese profesor era muy gordo y se dormía. Entonces, gracias a Dios que se durmió. Y entonces, hombre, no, gracias a Dios, en 1969 no había nacido usted. Todavía no. Me dieron el diploma. Gané el año De bachiller. de bachiller. Y mire, yo me gradué en el Teatro Ópera. ¿Y cómo le parece que la mamita, mi abuelita Paulina, como yo era tan hermoso en aquel entonces, cómo le parece que me regaló el vestido? El vestido. Un vestido marca disque Valer, que era cruzado. Eso tenía unos botones, mejor dicho, eso era una elegancia. Y como yo era tan flaco, yo pesaba 52 kilos, entonces eso me envolvía casi me daba la vuelta. Pero yo quedaba como un tabaco, pues muy elegante. Y yo fui a esos grados. Fui con la tía Ligia y efectivamente allá me dieron por primera vez en la historia el título de bachiller. Yo llegué a la casa de mis abuelos, y por primera vez en la historia, allí en la casa, recibían al primer bachiller de la familia. Entonces me hicieron una gran sopa de arroz y una torta de mantequilla y celebramos sanamente. Llegamos a la parte final de esta entrega con nuestro invitado, el profesor Germán Muñoz. Volveremos a presentarles más de su historia